ponernos en manos de Dios y a darle continuidad a este proyecto de El Código de David, de liderazgo. Padre, te damos toda la gloria, te damos honra y alabanza. Gracias por tu gracia y por tu amor y porque estamos juntos, porque nos amas, nos bendices, nos llenas de tu paz, de tu amor. Nosotros confiamos plenamente en ti, te pedimos que nos ayudes, que nos protejas, que siempre estemos bajo el manto de tu misericordia y tu bondad. Llénanos con tu poder, danos tu ayuda y protección y bendición en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Para sentar la base vamos a ir a Hechos 13:22. Todo este mensaje está basado en Hechos 13:22. Yo me detengo en esta parte de la escritura porque siempre estoy como a la búsqueda de ciertas características que obviamente quiero para mí, quiero para la gente que está trabajando alrededor nuestro. Dice, después de destituir a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, el hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Lo que me jaló la atención aquí es que el chavo tenía 17 años. ¿Qué hace un muchacho de 17 años para jalar toda la atención de Dios y que Dios lo escoja como el rey del punto estratégico de la expansión del reino hacia toda la tierra? Entonces me conmueve mucho porque a lo largo de la vida, si algo cuesta trabajo, es la transformación. El cambio se da solo, más o menos por ahí nos quedamos la semana pasada. El cambio se da solo. Tú dejas el jardín sin podar y se va a convertir en una selva en cuanto ni te vas a dar cuenta cuando ya crecieron las plantas y ya se te llenó de abrojo, porque el cambio es así. Nadie tiene que gestionar un cambio, a menos que el cambio sea del tipo transformador, del que se requiere que una mente creativa, que alguien venga y produzca ese cambio. La madurez es algo así. O sea, madurar es un proceso que te lleva toda la vida, y toda la vida no viviendo como vegetal, buscando encontrarte con características, con cosas que produzcan en ti, porque y los que estamos interesados en el liderazgo, además queremos que lo que se produzca sea bueno, que lo que se produzca sea positivo, que sean cosas que yo vaya proyectando hacia los objetivos y las metas o la visión que yo tenga. Y David tiene 17. Entonces entiendo, porque alguien me dijo hace unos días, un extranjero me dijo, me gustó mucho y quiero contestarte la pregunta. Yo no hago la pregunta para que me la conteste alguien, sino para de ahí sacar los trazos y poder dar un poquito de lo que la experiencia bíblica nos deja. Y él me decía, Dios en su soberanía sabía quién es David. Y me enojé, porque eso es muy fácil, así de como de, sí, la vida sería tan fácil para todos aquí. O sea, la vida la tengo que vivir yo. O sea, la deidad y la creencia del Todopoderoso y todo lo que significa y simboliza Dios para mí, eso lo siento y lo percibo en un área no palpable de mi ser. Estoy convencido porque tengo una relación con Dios, pero las broncas, los problemas, las situaciones, la complejidad de la vida me lleva a enfrentar los retos y desafíos y a buscar mi grandeza y a buscar mi excelencia y a transformarme. Y he estado dirigiendo grupos en los cuales con algunos te va bien porque llegas y te enganchas con la gente y la gente te hace, se une a tu proyecto y trabajas muy bien, pero hay grupos que no lo hacen y los tienes que trabajar un poquito más. Entonces, durante el largo de mi trayectoria, he detectado que es más el poder de un líder que el poder de un grupo. O sea, aunque la gente cree en las masas, yo soy de los que creo
todavía en el liderazgo. Un liderazgo creativo, un liderazgo dinámico, un liderazgo productivo. Porque he visto también a lo largo de ese caminar en este asunto de liderazgo, pues he visto que grupos que no sirven para nada con uno, funcionan con otro. O sea, hay líderes que llegan y mueven a la misma gente que otro no pudo mover. Hacen clic. Hacen clic, hacen ese enchufe que produce. Entonces, es muy importante el liderazgo. Es un área donde a todos los niveles deberíamos estar trabajando, porque el liderazgo va a permear una forma de ser. Ese es el poder de la influencia. Entonces, les he hablado de los pilares del liderazgo. Obviamente está la persona del líder que ya trae características. Los líderes tenemos, ya traemos una base fundamental que nos proyecta hacia ciertos perfiles, pero debemos estar trabajando constantemente en esas 4 áreas que constituyen el pilar de nuestro liderazgo. El primero es entender que todo en la vida está basado en relaciones. O sea, un solitario no triunfa. No existe el llanero solitario. No hay éxito en una persona que se va y que se mete en la cola de un perro y que ya no quiere tener interrelaciones. El éxito en la vida está en la calidad de tus relaciones interpersonales, en todos los sentidos, en todas las áreas. Podemos fracasar en las más sencillas si tú quieres. Podemos fracasar en nuestras relaciones más básicas, como son la esposa, el esposo, los hijos, que por naturaleza deberían ser exitosas, porque está de por medio el amor natural, el sentimiento natural que se siente cuando estás ante un hijo es diferente a cuando estás ante uno que no es tu hijo. Por más que digas soy altruista, con tus hijos vas a tener mucho más cuidado y entendimiento que con uno que no es. Entonces, relaciones es el punto medular del liderazgo, es lo que inicia el liderazgo. Y David sabía relacionarse. El individuo tenía 17 y sabía quién era el enemigo y quién no, porque muchas veces hasta eso lo tenemos que enseñar a nivel en mi caso, dentro de la congregación, a nivel de mensaje, de decirle a la gente: tienes que entender que tu esposa no es tu enemigo, o que tu esposo no es tu enemigo, que el desacuerdo no significa, no necesariamente tiene que significar un choque, porque cuando llegas a la madurez, llega un punto en que dices: estoy de acuerdo en que haya desacuerdos, porque hasta la vida se convertiría en algo insípido y monótono si todos pensáramos igual y todos quisiéramos lo mismo y todos hiciéramos las cosas como robots, como minions. Creo que la riqueza de las relaciones interpersonales está en que somos totalmente diferentes, que tenemos pensamientos, que tenemos el derecho a disentir y a poder estar en acuerdo o en desacuerdo de las cosas y dar un punto de vista. Y los puntos de vista enriquecen, porque las relaciones deben enriquecer. Entonces, tengo que estar cuidando mucho mis relaciones en función de qué puedo aprender de una persona, qué cosas me enriquecen de una persona y detectar qué cosas no. ¿Por qué? Porque está el pilar de la influencia. O sea, sin duda, el relacionarme con este o con aquel va a producir una influencia en mi persona. Somos diferentes cuando estamos con o cuando estamos con otra persona. Nos comportamos y no es que seamos hipócritas. Lo que pasa es que tenemos esa capacidad de flexibilidad, de adaptación ante situaciones, personas. Lo podemos hacer. Pues hay lugares y personas donde sabes que tienes que comportarte de diferente manera, y hay otros lugares por donde puedes holgarte y ser más auténtico, más genuino. Al final de las cuentas, la influencia camina en todos los sentidos.
quién está influenciando tu vida, quién está influenciando tu vida y de qué manera lo está haciendo. Y tenemos que revisarlo para poder, obviamente, fomentar un liderazgo constructivo, para poder ser un liderazgo real. En 2 de Samuel 5:12 me jaló ayer quería como tomar el tiempo de hacer una especie de checklist de características y empecé a hacerla. Me decepcionó mi lista porque casi siempre caemos en las características que ya están enunciadas de David en la Biblia y me gusta más meterme a lo que no se sabe. Hay quienes tenemos eso, como que queremos ir más profundo, como meternos un poquito más, en lugar de quedarnos solamente con lo que ya está. Lo descubrí cuando tengo como 18 años, estoy trabajando ya en Chrysler y llega un gerente que traía el rollo del aprendizaje. Entonces hace círculo de lectura, pero lo hace voluntario. Llega y dice, quien quiera, lo espero en mi oficina todos los sábados a las 8:30 de la mañana. Esa es una locura hacer esa tontería, porque nadie llegó a las 8:30 de la mañana. Voluntariamente. O sea, para poder hacer que haga la gente algo voluntariamente, tienes que haber trabajado mucho en estas dos. Muchísimo. Y porque eso es liderazgo. No es hacer que la gente haga cosas. Liderazgo es hacer que la gente haga cosas voluntariamente. Convencidamente, esté convencido. Que lo haga solo. Porque cuando lo obligas, al final de las cuentas lo dejas de obligar y ya no lo hace. O sea, no vas a lograr resultados duraderos cuando tienes que obligar a alguien a que haga algo. Es la voluntad lo que tiene que mover el líder. Ese líder se llamaba Lázaro, no me acuerdo el apellido. Él manda voluntariamente y el único que llega soy yo. A Lázaro no te levántate y anda. No, era otro Lázaro, chilango, él muy bueno, muy buen líder, pero en el sentido conceptual, o sea, traía mucho rollo, mucho que dar. Entonces a mí me llamó mucho la atención y llego el sábado a las 8:30, pues los demás dijeron, está loco el sábado, y llegamos a las 10, o sea, nadie se va a levantar a esa hora. Y se armó el círculo de lectura y él presumía, tengo uno que viene. Y me usaba de ejemplo para motivar y sí lo logró, porque al otro sábado llegaron otros 2 y así se fue haciendo un pequeño grupito. Y entonces la dinámica de un círculo de lectura es, todos tenemos el mismo libro, todos leemos el mismo capítulo y el día que estamos ahí en la reunión analizamos el capítulo. Y entonces, aunque yo estaba chavo, llegaba y me sentaba y alguien leía una parte del libro y luego explicaba casi con las mismas letras. Decía, no, pues aquí está, esto me llamó la atención. ¿Y qué te llamó la atención? Pues eso. Sí, ¿qué es eso? Lo que ahí dice. Pensaba yo, bueno, entonces lo leo solo y no tengo que pararme a las 8:30 de la mañana el sábado y estar aquí. A mí me gustaba meterme ahí a ver qué significaba aquello, qué era esta palabra. Meterme como más profundo, como encontrar los secretos. El hombre siempre ha tenido esa naturaleza, o por naturaleza nos gusta lo místico, nos gusta lo que está detrás nos gusta descubrir, explorar, y yo tenía esa mentalidad de explorador. Entonces me metí en los libros y vamos a explorarle un poquito más, porque si aquí dice que David era valiente, bueno, ya sabemos que era valiente. ¿Qué más tenía? Porque ahí ya lo está expresando, esa ya, como que ya lo vieron, ya lo estudiaron, ya está plasmado. Quiero saber qué más tenía. ¿Qué tenía en lo profundo de su mentalidad, de esas capacidades que de pronto ves en una persona cuando ya no te está estorbando la cuestión del físico, cuando ya no estás viendo si está prieto o si está gordo, o si está alto o está chaparro, ya estás escuchando el mensaje, la riqueza de una persona. Y eso es lo que a mí me ha llamado la atención. Aquí en el 5:12 de 2 de Samuel, 2 de Samuel 5:12 dice, y entendió David que Dios
era quien lo había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido el reino por amor de su pueblo Israel. Aquí dice, entendió David. Ahí encuentro una llave, una clave, y me voy a la palabra. Y esa palabra implica que David logró madurar una idea y ya es completamente diferente a la escucha pasiva de muchos de nosotros, porque con toda la información que tenemos deberíamos estar modificando las estructuras de la humanidad y no lo estamos haciendo, porque mucha de la información se queda solo como información y no pasa al nivel formativo del que les hablaba la semana pasada. O sea, la información la tengo que llevar al nivel formativo, al nivel de ya lo voy a practicar, lo voy a hacer, porque de nada sirve ser una enciclopedia parlante y caminante sino ser un practicante de lo que estoy entendiendo. Y eso es lo que tenía David, lo que dice esta porción de la escritura. El hebreo es un idioma muy rico, es como para desquebrajarte la cabeza y dedicarle toda la vida. Y él mete la información a la cabeza y lo comprende y madura, y él empieza a comportarse como el rey de Israel y a hacer a un lado todas aquellas cosas que le estorbaban, la baja autoestima, el sentimiento de un respeto que no merecía el rey saliente, porque Saúl no se merecía el respeto que David le tenía. Había sido una persona que pedía a gritos que David lo matara por sus acciones y la forma en que lo trataba. Entonces, pero David tiene una comprensión clara de las cosas. Y a esa comprensión clara no solamente es que ya lo tengo conceptualizado, sino que va a ser parte de mis hábitos. Y cuando ya es parte de mis hábitos es cuando viene y se produce la transformación. Y entonces, cuando yo soy una persona dinámica en ese sentido, o estoy ejerciendo un liderazgo muy dinámico, lo que voy a imprimir a mi gente es ese dinamismo que tanto necesitan los grupos y que tanto necesitan las empresas, las congregaciones, las naciones. Necesitamos el movimiento, lo que es dinámica. Mucho movimiento, una explosión de vamos, caminemos. Porque alguien dijo hace días, México es un país noble. Yo no veo la nobleza en acción. O sea, veo otras cosas. Porque nos hemos quedado con el concepto, pero el concepto solo no hace nada. El concepto hay que meterlo a mi forma de ser, hay que meterlo a mi forma de vida, hay que trasladarlo a las acciones, y lo que se ha trasladado a las acciones es otra cosa, porque los medios masivos de comunicación metieron violencia y metieron un montón de cosas que ahora estamos, desgraciadamente, no solamente es estarlo viviendo, es estarlo sufriendo. ¿Por qué? Porque te tienes que andar cuidando sin que tengas temor ni nada de eso, pero te tienes que andar cuidando. ¿Por qué? Porque enseñaron otras cosas que se fueron a una práctica o a un dinamismo de vida. Y yo puedo hacer una observación. Sí, señor. Dentro de lo de las características, yo leía una parte de David que tiene una gran capacidad, algo fuera de lo normal, porque pues, como dices tú ciertamente, 17 años, tiene una gran habilidad de investigar. Y si analizamos la palabra investigar quiere decir innovar, quiere decir buscar lo que está oculto, quiere decir hacer diligencias. Wow, eso me gusta. Entonces él empleaba, es lo que estaba sacando yo, y pesquisar. ¿Cómo? Pesquisar. Pesquisar es pescar. Entonces, él decía, yo lo que estuve leyendo, esas habilidades tenía algo fuera de contexto, hago la aclaración, por la edad, porque para poder llegar a ser un líder, aquí él está comprobando que era líder a los 17 años, pero nosotros en el ámbito que vivimos en el siglo XX, pues tienes que tener unos cuantos años. Hay una fase que a mí que lo quiero hacer yo, énfasis, de que este cuate ya lo traía él. ¿Pero a qué edad fue rey de Israel?
Hasta los 25. 25 años. De todos modos, a los Aún 17 era un años. chaval. Era un chaval, 25 años. Hueles todavía a excremento, cabrón. No digo sí, porque tú ya te quieres comer al mundo y no es cierto. Si tú no tienes esa capacidad para ser líder, por eso es difícil ser líder. Tienes que entender, primero, tienes que innovar. 2, hacer diligencias. 3, O sea que- pesquisar. Se casó Cambiar. aquí a los 18 años. Agarró a la hija de Saúl. De hecho, pasó, no dice con certeza cuánto tiempo, pero Saúl no le cumplió. O sea, Saúl prometió Y corrió. y no hizo lo que... Así es. La que le correspondía se la dio a otro. Se la dio a otro. Y entonces le dio a Mical. Ajá. Y de todos modos, aunque le hubiera dado la primera, es Él- una insensatez. Pero él fue como obediente, ¿verdad? Dijo, Sí. no merezco ser tu yerno, pero bueno, sí, me la tengo que... La aceptó. Total, pues tengo para elegir otras. Quizás ni siquiera tuvo el pensamiento. Ujú. Porque lo que pasa con David a los 17 es Es un punto que no ocurre casi siempre. es que hay un pasaje donde la mujer le avisa, mejor vete porque mi jefe te quiere Te matar. van a ejecutar. Sí. Ah, sí. Sí. Es que Y- Se ayudó a escapar. ahí es cuando llega a la cueva. Ahí Se es va a donde la se cueva hace de líder. Adulá. Que si ven esto todavía existe, dan agua porque te van a pelar. A ver, ¿sí? ahí todavía no salía del reino. ¿Cómo? O sea, esa escapada que salió ahí todavía no había salido del reino. Él no era el rey. No. Pero ya estaba casado con... No ya, sé, o había pero juntado, como quiera. el terreno de Saúl, por decirlo así. No, estaba en la cueva. ¿Eh? La cueva era un lugar de refugio a donde se iban los que debían feria, Así a es. donde se iban los que estaban amargados. Era el bote, era el bote. Digamos, Él estaba chico, pero ya era un líder, Así es. ya había tenido pareja Así es. y la pareja le había servido para... Proyectarse como líder. No, para escapar. lo aconsejó, le dijo, ¿sabes qué? Aquí estás corriendo peligro. Sí, por eso. es normal que si está en casa, él está en la habitación, en su casa, en el lugar donde le habían asignado. El papá está enojado y está Así es. hablando en la familia y dice, lo mato. Así Y es. ella va y le avisa. La otra relación que le sirvió fue la de su cuñado, de Jonathan, ¿verdad? Que lo Jonathan. quería mucho. O sea, cualquier otro que no hubiera tenido ese poder de influencia en las relaciones, Ok. Esa capacidad de líder no le que Dios dicen. no le dicen. Exactamente. Oh, bueno. Precisamente eso conlleva al punto neurológico del líder, de que ya lo traes adentro, que nomás hay que transformarlo. Cuando te das cuenta de que para poder ser líder tienes que innovar. Entonces, Tienes que regresar a la raíz. exactamente. Dice, Dios elige a David porque era conforme a su corazón. Así es. Eso no lo instaló Dios, aunque la Biblia, los discursos a veces dicen, tú ya estabas planeado, o sea, pero en el proceso de llegar a lo que Dios quiere que seas, pasan muchas cosas. No, pero Ahí Beto, se involucra la sí, experiencia. Pero Todo lo que le pasó. no nomás por el corazón, ¿eh? Él le vio en sí todo lo que es la materia. O sea, este cuate dijo, pues es por el corazón, pero este cuate tiene tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal habilidad. Pero son dones naturales. Natural, ¿no? exactamente. Es que todos los dones Así es. están en ciernes. Exactamente. No hay un don que yo pueda ejercer Es correcto. sin antes haberlo Pulido. desarrollado Así y como es. que practicado y pulido. En, claro. en el proceso de que madures como persona para que seas mejor persona, influyen fundamentalmente las relaciones y las Ah, experiencias. exactamente. Entonces, Y las influencias. No, la semana pasada, ¿se acuerdan cómo? sí, que fue vimos educación, formación y Exactamente. madurez. La educación, Formación y la experiencia. la formación Y la y experiencia. la experiencia. Ujú. ¿Qué nos va a llevar a nuestra madurez? Obviamente. Es correcto. Pero Este chico ya a los 17 ya tenía todo ese rollo. ya era Ya un había, líder. ya él se había adelantado los procesos. Es correcto. Así es.
¿Era un revolucionario para su tiempo? Sí, creo que sí. Lo que nos está diciendo Luis Felipe, ¿qué es lo que te hace ser, más allá de una alternativa, la opción para seguir? Sin lugar a dudas, la mayoría de la gente nos cansamos cuando una persona es del mismo corte. Es correcto. Buscamos en un líder que me ofrezca Algo diferente. que no me está ofreciendo el otro. Así es. Y eso lo saben desarrollar las personas que están ejerciendo un liderazgo más productivo, Es correcto. más dinámico. Es correcto. Porque si yo llego y doy lo mismo que da el otro, no voy a generar una alternativa, no se va a producir como la necesidad de ir hacia allá. No hay un plus. Para ello hay que tener con quién comparar. Así es. Y David tiene su contraparte, que es Saúl. Saúl, es correcto. Mientras David sabía quién era el enemigo, Saúl no. O sea, Ahí le fallaba. Fíjate cómo Sí, ahí le fallaba a Saúl. Es Saúl correcto. quería matar a su yerno. Exactamente, ahí le fallaba. Quería matar a su yerno. Si la gente, ¿Pero por qué lo quería matar? ¿Por envidia o por celos? por envidia y celos, Por las dos. tenía una combinación terrible. Y todo empezó con el cántico, ¿no? Pues es que él lo proyecta. Mira, la oportunidad la tenían todos, que eso lo hemos analizado 1000 veces. El papá de David tiene broncas porque quiere saber de sus hijos, están en guerra. Entonces agarra y le da pan y queso y le dice, ve y busca a tus hermanos y dales de comer, pero vente, No te quedes. vente para que me avises cómo Así están. es. Porque me llamaba la atención algo que enseñaba Alex el otro día. David era el también, o sea, como que el papá no quería mucho a David, y se puede entender, cometió adulterio, entonces tiene 7 hijos que están en casa, que los tiene bien, que los está atendiendo, y tiene un hijo que le genera broncas, pues. Es Entonces, problema para él. siempre lo apartan. Así es. El hecho de apartarlo ya le marca la vida. Así es. Si te fijas, hay eventos en el paso de tu vida que te marcaron, Así es. que determinaron en gran manera en lo que te convertiste con el paso de los años. Porque al final de cuentas las características ya las traemos. No te puedes inventar una característica, o hay cosas que son muy complicadas. Yo a veces he querido este principio, este valor o esta habilidad, me gusta, la quiero tener y no la puedo tener porque no traigo la semilla. O sea, tengo que ver qué semillas tengo yo acá. Yo siempre quise ser músico, pero una cosa es querer ser músico Lo que puede. y la otra es ser. Así es. El ser te lo da Dios. Así es. Es como si te diera semillas, y ¿qué hago yo con mis semillas? Las siembro, las desarrollo. O sea, ya tengo una base que se me dio, pues, y es diferente en todos. La siembro, porque si no la siembro nunca se van a desarrollar. Eso es tan importante. Dios es muy enigmático. Amén. El autismo tiene como diferentes niveles y casi todos son atributos de la excelencia, de tener un Igual valor los que tienen sobresaliente. síndrome Down, es un ejemplo. Son bien enfocados, Exactamente. son bien determinados. A ver, Messi tiene un nivel de autismo, dice, desde los 14 demostró que era un genio para lo que hace, porque es bien enfocado, bien concentrado. ¿Cómo podríamos decir? La filosofía gringa es, tú puedes ser capaz de hacer todo lo que tú quieras. La psicología en sí dice que no tienes limitaciones, que puedes hacer lo que tú quieres, pero Dios te instala talentos y tú tienes que descubrir esos talentos. A lo mejor los autistas tienen la facilidad por el enfoque que tienen de descubrir esos talentos y mediante la relación, en algunos pequeños detalles, perciben cómo hacer destacar su talento. Pero la relación les sirve para decir, ay, yo tenía esto aquí, no lo había dado cuenta, y en ese mapa que se
que por el enfoque que tienen, descubren que apachurrando este botón, aparece la genialidad. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, eso contradice la filosofía gringa de que eres capaz de hacer todo lo que quieras. No es cierto. No es cierto. No. Yo puedo ser un gran buzo. No, maestro, porque a lo no. mejor te choca. No. ¿Por qué no hay negros fregones para la natación? Son buenos para el básquet, para el fútbol americano, para todo. Físicamente, ¿no? Tienen Resistencia, ciertas condiciones de resistencia. genéticas y cada uno sabe explotar esos Su dones, habilidad, sí es. pero le tienen en el agua. Yo no he visto algún No. Mark Phelps No hay. o Max Spitz, nunca vi uno así. Sabrán nadar, pero destacados. Y por eso digo, no es cierto. Es genético Es eso. que No. los gringos te venden ese rollo. Tú ve un programa, lo que sea, y dicen, tú eres capaz de hacer todo. Ronald Reagan dijo, era un actor, ¿verdad? Sí. Mediocre. Y dijo, voy a ser presidente, y fue gobernador y no fue Sí, presidente. porque los gringos son los padres de la mercadotecnia, acuérdate. Y Donald Trump Por eso. dijo también, yo voy a ser presidente, y es presidente. Y es el más antipático que te puedas imaginar. No, pero como que tú lanzas algo y lo puedes vender. Sí, porque los gringos volvemos a lo mismo. Aquí tenemos una cultura. Así es. En Estados Unidos hay un culto al éxito. Así es. De hecho, ahora en la teología moderna ya se estudia culto al éxito como religión, Sí. porque eso es lo que han hecho los gringos, Es se han correcto. ligado a una mentalidad, Exactamente. y es la cultura del todo se puede. Así es. Al final de las cuentas, nos asentamos en el cerebro y entendemos, si nos vamos al punto de madurez, yo voy a buscar dentro de mi educación qué códigos traigo del todo se puede. Luego, formativamente, voy a buscar qué códigos tengo, pero los que van a ganar son mis códigos de experiencia, mis códigos de lucha. Cuando yo digo, no, yo puedo toda esta línea, pero en esta línea no me voy a meter, Así es. porque no es mi Tengo la línea, habilidad. porque Sí. ya estoy muy cerca Así de es. mi Ujú. madurez, ya estoy muy cerca del entendimiento. Por eso les decía aquí, y David entendió, y luego a mí son palabras, porque las palabras, ayer leía una versión en hebraica de Juan 1, donde dice, Dios es el lenguaje. En el principio era la comunicación, era el lenguaje. Y estoy leyendo eso y digo, ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo que lo único que había antes del universo conocido era la voz de Dios. Era Dios hablando, Dios conversando, hasta que un día, en el punto, en Juan 1.14 dice, activó dínamos. O sea, hubo esos que dicen del Big Bang. Ayer dije, no están tan perdidos. O sea, como que sí, hubo una explosión, hubo una dinamita de acción, y Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. Me quedé casi en cero, porque tengo que vaciar toda la cantidad de información para meter información que me está produciendo sentido, que me está haciendo sentido. Los gringos le dan culto al éxito. O sea, en Gringolandia las posesiones, en Gringolandia de allá vienen los grandes pensadores, los que tuvieron las grandes ideas cuando la industrialización, cuando Del Carnegie estaba no solamente conquistando la industria del acero, estaba conquistando más que el acero, estaba conquistando la mentalidad. Y así hablamos de los grandes industriales, de la era que arranca con la industria, la era tecnológica. Ellos empezaron a dar culto al éxito y empezaron a meter frases, todas esas frases como América para los americanos, que para nosotros sonaría muy bien si ellos creyeran que somos americanos.
pero lo que ellos estaban diciendo, América es para nosotros. Para ellos. Y cuando ¿Cómo lo es? hay un pensador, ahorita me va a llegar el nombre, que decía que fue enviado directamente de los altos niveles de la presidencia a la conquista de la mentalidad de México para atrás. O sea, fueron enviados para la conquista mental de las naciones de México para atrás. Nos metieron mentalidad y con esa mentalidad produjeron el esclavismo moderno. O sea, yo soy el que hago lo que no cueste trabajo y yo voy a cobrar por pensar, y tú haces todo lo que cueste trabajo y cobras por lo que produzcas. Lo metieron entre líneas de su literatura y de su discurso, nos fueron metiendo una mentalidad. Nos sembraron una semilla sobre la semilla de mis talentos, porque no hay nada mejor que descubrir mis semillas que yo traigo. Pues, como puse la parábola desde el principio, yo sé, en este momento de mi vida, yo sé lo que sí puedo ser y sé lo que no puedo ser, pero me fui en estos 3 caminos que poníamos como asentamiento la semana pasada. Desde mi educación, mi formación, mi experiencia, entiendo perfectamente a dónde tengo que meter el enfoque. Ahora, como terapeuta, cuando yo atendía a los niños con déficit de atención o atendía a niños con autismo, que es el polo completamente opuesto. O sea, un niño con déficit de atención no se concentra en nada. El autista se concentra solamente Un solo foco. tiene un foco. Entonces, como que el trabajo terapéutico, la misma naturaleza de la situación, me la deja más fácil. Porque con el que no tiene foco de atención, que tiene déficit de atención, voy a estar trabajando el desarrollo de habilidades. Pero con el que tiene un enfoque fijo, desarrollo la habilidad donde tiene el foco. Y entonces, no está escrito, pero está vamos a poner entre los registros de la historia, que el terapeuta de Lionel Messi, lo único que le dijo es, síguela, es tuya, porque empezó a trabajarlo en la edad en que hay que De 12 trabajar. años, algo así, ¿no? No, más chiquito. Hijo de... Más chiquito, o sea, este está desde los 4, 5, 6, más o menos, en un solo enfoque. Y lo hizo muy bien, porque ¿para qué quiero sacar? O sea, traemos una lesión cerebral, no es otra cosa. ¿Qué es una lesión cerebral? Pues lo voy a poner muy simple, porque no estoy en clase de una neurona. No conecta con la otra, como normalmente tendría que ser. Nos traemos una lesión cerebral. ¿Qué sentido tiene? Si una neurona se muere, por ejemplo, ya no nace otra. O sea, es un recurso natural no renovable. Por eso el alcohol, las drogas y todas las adicciones son tan dañinos, porque están produciendo que se desconecte mi cerebro, que está infinitamente interconectado, por eso aguantan tanto. Pero esto viene de manera natural y no es un trauma. ¿Se acuerdan que les hablaba de los traumas la semana pasada? Todo es un trauma. O sea, todos los eventos de tu vida producen un trauma. Lo voy a decir como debería ser el término coloquial. Todos ustedes y yo y toda la gente que conozcas está traumada. El problema es que los vagos siempre encuentran una forma para ofender, pero un trauma es lo que ocurre cuando te caes de chiquito de un lugar X o te quemas. Entonces quedas traumado con las estufas, pues.
ya no te les acercas mucho y no, que otro cocine, porque tienes ahí el evento que marcó tu vida. Eso es un trauma, algo que va a producir como un callo mental, va a producir una neuroasociación que te va a producir en el futuro que no quieras hacer algo o que quieras hacerlo. De hecho, el nacimiento normal es un trauma para los niños. Nacer es uno de los eventos más traumáticos que hay. ¿Por qué? De estar en una condición tan rica ahí en el vientre, de pronto te sacan, mano. Y no nomás te sacan, te cortan. Y no me digas que una cortada no duele. El problema es que no trae registros de dolor. Los registros de dolor los vas a hacer después y hasta eso hay que enseñarles. A los niños hay que enseñarles a que no pasen mucho tiempo con el dolor, pues. Rápido, levántate, rápido. No. En mi casa le contamos 3 a Emanuel para que deje de llorar. A las 3 tu cara de felicidad, pero es que me duele, a las 3, y 1, y el 2, y 3, y ya. Porque le estamos haciendo que no conviva mucho con sus traumas negativos. Pero Emanuel vive en la casa de un terapeuta, o sea, no va a ser igual en las otras casas. Ahora, es bien importante entender que el desarrollo, no tanto psicoemocional, hasta biológico, hace rato hablabas de biología, la biología es fundamental, la bioquímica es fundamental, porque al final de las cuentas un trauma, ¿qué es? Un impacto bioquímico en tu cuerpo, porque ¿qué hay dentro de nosotros? Es un cambio, es una modificación. Te alteran. Así es. Y entonces te producen. Así Por es. eso tenemos gente tan diferente y que reacciona tan diferente a los eventos de la vida. Entonces el trabajo de líder es el trabajo más complicado en el que te puedes meter, porque cuando vas a liderar te van a llegar las personas completamente diferentes, todas, aunque vivan en la misma ciudad y tengan las mismas condiciones de vida, todas te van a llegar completamente diferentes. Entonces, en el caso de este muchacho, lo canalizaron tan bien que hay veces en una entrevista está comiendo jaivas, pero eso no pasa en una jugada. En una jugada parece la persona más inteligente del planeta, porque tiene toda su inteligencia enfocada Un objetivo. en un objetivo. ¿Qué es lo que hace la cultura gringa? La cultura gringa te reta, te desafía y tiene mucho más logros que otras culturas porque el cerebro es programable. O sea, tu cerebro atiende los estímulos verbales de acuerdo a tu diccionario personal. La palabra, el lenguaje es fundamental. Digamos que es el punto elemental para que tengas éxito o fracaso en la vida. El mismo Dios dijo en Proverbios, el poder de la vida y el poder de la muerte están en tu boca, están en tu lenguaje, en tu forma, y recordar que el lenguaje no es solamente el hablado. El lenguaje hablado es el más pequeño de los lenguajes. Usted habla más con su cuerpo que con su boca, porque expresas con todo tu ser, expresas con tu expresión facial, con todo. Cuando el lenguaje es un todo, eres una persona más interesante que cuando el lenguaje solamente es verbal. Porque imagínate una persona que solamente hable con las palabras y que no manifieste con las manos, por ejemplo, o que no manifieste con todo su cuerpo. Los grandes líderes hacían eso. Yo mandé hace días el último discurso de Martin Luther King y nada más sacan la cara, pero porque está editado. Pero si ves el discurso, no tiene los pies así y no está diciendo, oh, el mundo tiene que ser un lugar. No, está así. Porque el cuerpo está hablando. Todo, hay una expresión completa y congruente. Necesitamos que hable más mi cuerpo,
que hable más todo mi ser, que hable más mi expresión facial, mi expresión corporal, que nos manifestemos un poquitito más a simples manifestaciones verbales. ¿Qué descubrieron los americanos? Descubrieron el poder de las palabras. No todo de la cultura del éxito es malo. Lo que es malo de la cultura del éxito es hacerte creer que puedes lograrlo todo, porque es una mentira. Y entonces, el oficio que tenía Donald Trump es muy compatible con ser político. O sea, él era network marketing, es de los grandes líderes hacedores de redes de mercadeo. Eso es muy compatible. El oficio que tenía Ronald Reagan es más compatible todavía, porque era histrión. O sea, ¿la política qué es? ¿Es actuación? Es actuación. Yo todavía... Pero con poder. Ah, no, claro, porque claro. se usa la psicología. Exactamente. O sea, yo todavía tengo, no sé, tenía ahí arriba en cajas discursos que yo hice. O sea, uno de mis negocios, antes de mi conversión y de todo lo que pasó, que es muy traumático en mi vida, yo trabajaba para políticos. ¿Qué era? Hacer el discurso y entrenarlo. Había con unos que habías que entrenar con 2 años de anticipación, decía yo, porque hay personas que, ¿cómo no les sale? No, ni yo te la creo, ni tú te la crees, ni nadie te la cree. Pero es entrenarlo. Otro de mis trabajos era, por ejemplo, yo trabajé con Ofelia Medina. O sea, saliendo yo muy chavo de mi carrera, trabajé con Ofelia. ¿Cuál era mi trabajo? El actuante. La actriz era ella. El actuante te metes en el personaje. Entonces mi trabajo era agarrar el libreto. Así empecé yo en el arte. De hecho, yo no iba a hacer tanto de esas cosas. Y eso, estudiar y toda la cosa, pero no tenía así como que muchos dones. Pero empiezo a agarrar el libreto y tomas a Titus Andronicus agarré uno muy sanguinario, Ricardo III o algún personaje, Hamlet, y empiezas a decir la expresión corporal de estas palabras. O sea, le empiezo a dar el subtexto, porque la actriz o el actor nada más tiene el texto. Y entonces lo leen, y hay veces lo leen hasta, y entonces dijo, y hacen un sonsonete. Mi trabajo era, te quito el sonsonete y te meto realidad. Pero para la realidad que necesita un escenario, tiene que ser muy doblada, o sea, 3 veces más intensa o 4 que la realidad. Porque si tú vas a una obra de teatro, vas a ver una exageración de la realidad. Entre más exagerada y apegada a la realidad, va a ser más creíble. Y la gente sale, El concepto era sentir para hacer sentir. Ese era mi trabajo. Con un político era igual. Sentir para hacer sentir. Entonces, lo tienes que sentir. Lograremos ganar la batalla. Y el otro, lograremos ganar la batalla. Y otra vez, hasta que le sacaba poquito de emoción no sé qué tendría allá adentro, y ya salía. Entonces, en mi historial negro, que nunca lo voy a sacar, está haber hecho ese tipo de cosas. Entonces hay discursos que si estuvieran grabados yo diría, ese es mío, ese yo lo hice, porque a mí me daban nomás el objetivo. Y ahorita tengo amigos que se dedican a eso, compañeros de mi generación. Más puedo decir, ese discurso es de fulano, porque a la gente la conoces por su expresión, por lo que sale de su boca.
que es, puedes lograr muchas cosas que te propongas, pero, por ejemplo, a Clint Eastwood, cuando la efervescencia de Ronald Reagan, que este llega y hace algo, pues, impactante, ¿no? Vienes del cine, y vienes de la actuación, y vienes de otro tipo de escenarios y otro tipo de públicos, ganas la presidencia. Hay una historia ahí, no sé si sea leyenda urbana, pero le ofrecen a Clint Eastwood una candidatura. Él fue presidente de una ciudad que se llama Camelot, Fue gobernador. presidente municipal de Ah, no sé. Clint Eastwood, No se ve yo. de una ciudad. Un poblado. Sí, condado. Camelot, Un condado. Camelot se llama. Camelot. Ajá. Nosotros, padre. Yo no sabía que había sido político. Un día hicimos así como un tour por la. No, es que hubo efervescencia. Por la, Eso yo nunca supe esa ¿cómo habilidad. se dice? Por la costa de California. Y hay una ciudad, ya ves que los poblados turísticos en California son como el Valle de Napa, todo ese rollo. Ahorita no me puedo acordar. Él fue presidente, Clint Eastwood fue presidente. Y luego le dijeron presidencia. Y él dijo, No. ya me di cuenta que no es lo mismo actuar para una cámara donde repites la escena, porque es genial además. Porque si me sale mal esta escena la repito 30 veces de Y ser la posible mejor o hasta la que mejor. salga. Pero cuando estoy en el escritorio y tomo una decisión, es imposible repetir la escena, dijo. Y no, se retira. Pero eso no hicieron otros. Hubo una efervescencia. México la quiso copiar. Entonces, las copias de por sí, hace rato Luis Felipe nos hablaba de innovación. No puedes innovar con lo que ya innovó otro, porque no es innovación, es copia. Eso es lo que hace la copia. Nos trajo a Sasha Montenegro con Jolopo y ahora más reciente a La Gaviota con Peña. Y dices, era un montaje que nada más no lo creían los que no sabían por ignorancia natural, pero era un montaje. O sea, las personas con conciencia social sabíamos que habían contratado una actriz para hacer todo el montaje de la obra que se llamó El Sexenio Pasado, Para que actuara como actriz, pues. que hiciera su papel, Así es. e hizo su papel, y terminó la obra y terminó su contrato y se fue. Porque hubo una efervescencia norteamericana. México tiene ese problema, que trajo la conquista de América, fue más ideológica que lo que le compraron a Santana y a Juárez, robándonos más de la mitad del territorio nacional. O sea, eso era inevitable, porque estaba más poblado por ingleses que por mexicanos, porque los ingleses llegaron a Texas y construyeron, y los mexicanos vivían en cuevas, o sea, eran bandoleros, eran rateros, eran cuaqueros, o sea, estaban en otro rollo, pues. O sea, era bien lógico que iba a terminar del otro lado. Pero pues ya hicieron el negocio y se acabó más de la mitad de nuestra nación, porque ya traían la conquista ideológica. En esa conquista ideológica, o para decirlo más certeramente, esa se hace con palabras, porque las palabras tienen un poder impresionante en la cabeza de una persona. Nada hay más poderoso que la autosugestión, o que lograr la sugestión de un grupo de determinados personajes, que es ayer platicaba del conflicto entre yo cuando incursioné en los centros de rehabilitación, porque los centros de rehabilitación, aunque traen el que los inicia era cristiano y le metió palabra de Dios y metió cosas muy buenas, si el principio fundamental está mal, todo lo demás se desarrolla mal. O sea, el principio de Pitágoras, si la primera operación está mal, todo lo que hagas después está mal. Y yo lo traduzco a 2 por 2
igual a 7, todo lo que hagas está mal. Porque 2 por 2 no es 7. O sea, tienes que tener buenos principios. Y no hablo de principios morales hablo de principios inicios. Si el principio está bien, vas con mayor seguridad de estar bien, pero cuando se trata de matemáticas más, o cuando se trata del entendimiento humano. El problema de los grupos de ayuda, de Alcohólicos Anónimos, básicamente, es que te dicen que estás enfermo. No, y te castigan. Pero en el principio en cuanto a la ideología, Así es. si te dicen que estás enfermo, Una pastilla. una pastillita, ¿no? Y si haces mal algo, te castigan y Dios no castiga. O sea, ¿cómo está eso? O encontremos el virus. Porque si encontramos el virus, encontramos la vacuna. Así es. O encontremos el germen, porque si encontramos el germen, encontramos la medicina. Lo correcto es, eres un adicto. O sea, eres un adicto, eres alguien que tiene una... Enfermedad. Una adicción. Convéncete. Porque si a ti te vas un día y te diagnostican que tienes, híjole, no vamos a decir una enfermedad que no existe, ¿no? Pero te dan un diagnóstico, pues yo preguntaría, levante la mano el que te gusta estar enfermo, o que dice, soy responsable de esta enfermedad. La mayoría de los enfermos dicen, ¿por qué me dio esto? Sí. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué entre toda la gente me tuvo que pasar a mí? Y yo he estado en camas de hospital donde la gente dice, ¿por qué a mí? Y ese es porque hay un principio que se llama principio de la responsabilidad. Dios lo puso desde Génesis 3. O sea, no se esperó a llegar a Proverbios, por ejemplo, que es el libro más educativo que yo conozco. No, desde Génesis 3 está el principio de la responsabilidad. Eva va y come del fruto prohibido. Y luego va con su viejo, es normal. Va y le dice, está rico, cómetelo. Las señoras le ofrece de comer a su esposo. Y su esposo come y cae. Y Dios viene y busca al hombre. Porque ¿a quién le había encargado todo Dios? Al hombre. Ese es el principio de la responsabilidad, es así. Porque en una empresa yo nombro un gerente, entonces voy a tratar las cosas a través de ese gerente, todas las cosas que tengan que ver con su gente. Si yo no lo hago y me voy con su gente, rompo el principio de la responsabilidad, porque el responsable es el gerente, no la gente. En el caso del liderazgo, el responsable es el líder. Por eso cuando Dios dice que nos va a llamar a cuentas, dice que va a llamar a cuentas a los pastores. Entonces hace que el ser pastor ya no sea tan facilito, ya no sea tan, éntrele pues cualquiera, porque todo se puede, dicen los gringos. No, para ser pastor hay que tener llamado. Entonces si hay una semilla, no es nomás me aviento, tengo un llamado y sé que soy responsable, porque el que va a dar cuentas de ustedes soy yo. Por eso hace días me enojé y les dije, no, les voy a decir lo que les tengo que decir y va derecho. Si se tienen que asustar, se asustan. Y si tienen que sentir lo que quieran, lo tienen que sentir. ¿Por qué? Porque yo voy a dar cuentas. Y cuando yo dé cuentas, en mi reporte estará, les di el mensaje y se los di con carácter y enseñándoles que todo tiene consecuencias. O sea, mis decisiones y mis acciones, que se anteceden, tienen consecuencias. Lo que yo haga tiene consecuencias. Si tienes en casa de pan un mes, has escuchado eso 10 veces. Y si tienes 10 años, lo has escuchado 10 años, lo has escuchado. Que todo lo que decidas y hagas
va a traer consecuencias. Y dentro de mis frases ya muy hechas es, yo prefiero que mis consecuencias sean para disfrutarlas, porque consecuencias no es un término malo, es un término. Ya, depende de Lo malo lo hace la si decisión. lo que hiciste La fue una decisión semilla mala fue buena. o fue una semilla buena, pero todo trae consecuencias. El decidir estar aquí trae consecuencias, el decidir no estar también. Decides casarte trae consecuencias, decides quedarte soltero también, o sea, todo trae consecuencias. Y alguien dijo en una ocasión, aun cuando no decides, ya decidiste no Estás decidir. decidiendo no decidir. De todos modos, todo trae consecuencias. Y nosotros como líderes tenemos que estar viendo en esa perspicacia, en esa innovación. Pues yo tengo que ver hacia adelante. David era eso. Así entendí el mensaje, ¿cómo dices? El chaparro. Así entendí el mensaje del chaparro. Me gusta ese término. Es de cariño. Sí, por eso me gusta. Si, Y si luego, fuera y luego dice, peyorativo, ay, no sí, lo diría. cálmate, Gulliver. Pero ve la innovación, tenía una visión muy diferente a los demás, porque el gigante estaba para todos ahí, La oferta era para todos. era una oferta. O sea, si hay un gigante ahí y está diciendo, mándenme un hombre, dicen que fue el primer, mándenme un hombre, dijo, y estaba para todos, incluyendo al rey. Entonces llega un chaval de 17 Sí. que dice, nadie ha oído que hay una allá que está diciendo que le manden un hombre y está vociferando contra Dios. Y todos estaban así. O sea, la decisión de David era una decisión altamente responsable, porque si a David lo matan, aquí hubiera quedado escrito, ¿eh? Sí, claro. Lo mató el gigante. Así es. Y no hubiera quedado escrito lo que está escrito, hubieran dicho, no hubo alguien que le dijera, eres un niño de 17. O sea, si hubieran escrito tantas cosas, creo que hubiera existido 3 o 4 libros de Samuel en lugar de 2, Así es. porque la gente hace más eco De lo malo. Es lo malo que con lo bueno. malo que con lo bueno, porque hay una cultura de lo negativo. Entonces, si hay una cultura de lo negativo, lo tengo que vencer. Y ahora dando puntos. Nuestros centros de rehabilitación funcionaron porque lo primero que hacíamos era, eres responsable, ¿no? Ser alcohólico no es enfermedad, es una decisión. Tú decidiste, tú decides cuando abres una botella, tú decides la cantidad tú decides dónde estás y con quién estás. Eres responsable. Al Adán le dijo el Señor, ¿qué hiciste, hijo? Y él dijo, la vieja que me diste. Al decir la vieja que me diste, le estaba echando la culpa a Dios, no tanto a la vieja. Porque le estaba diciendo, tú me la diste. Como diciendo, ¿para qué me la diste? ¿Para qué me la pusiste, verdad? A él le estaba echando la culpa. Por eso, el peor pecado humano que se puede cometer es ser irresponsable. Es el peor pecado. Y de aquí se desprenden montonal de fallas y montonal de problemas. Porque ahora tenemos una sociedad donde la bolita se va para todos lados, en todos los niveles. O sea, cuando yo veo a nuestro gobernador salir y decir, entramos a la fase de cada quien es responsable, y decirlo tan convencido, no pienso en él, pienso en el asesor. ¿Cómo le dio ese consejo? Que eso lo deberían haber dicho desde que apareció. No, No, sí. ¿No oíste Que se ayer? mueran, que se tengan que morir, punto. ¿No oíste ayer a López-Gatell, verdad? Ya no lo digo. No, yo fue muchas veces. Es muy rollero. No le creo nada. A mi vieja le encantan los noticieros y radio. Yo pensé que los rolleros, dije, ya entendí. No, pues sí, le encantan los rolleros. Pues yo le echo rollo. Pero la tuve que llevar a recoger unos análisis y también yo escucho música de otro y no pon Radio Fórmula. Entonces me chuté una entrevista porque a López Dóriga le levantan el teléfono todos y
me envenené un poco por escuchar a Gatell pues, ¿no le crees? Es que ya hay que cerrarle. ¿No le Exactamente. crees? Yo llegó un momento en que era tanta confusión que mira, le cierras y te vas directo a Exactamente. la parte experimental. Yo así opero en esa, fue lo que te digo. Vámonos para Yo de ahí nadie me ha movido. Bajo mis conceptos que yo tengo de lo que acabamos de decir, lo que estamos analizando. Porque para eso son los conceptos, no son Eso para es. tenerlos guardados en Exacto, la cabeza, usarlos. sino son para tomar decisiones que traen responsabilidad. Ahora, este mensaje de ahora cada quien es responsable es un arma de dos filos. Una es que solté todo el liderazgo, ese es el problema. No, yo creo que es tendenciosa, ¿no? Según yo, ¿no? Pues sí, Si es tendenciosa porque, yo te dije, es como cuando te dicen, oye, no te metas porque al por que eso, quiere pero es tendencioso. esa es la intención. Pero si eres presumido, o sea, bueno, presumido en el buen sentido. Nosotros tomamos providencias, fuimos los primeros que atendimos, fuimos los primeros que estudiamos, fuimos los primeros nuestros resultados son los primeros positivos a nivel nacional. Y ahora, como dice, está bien, tengo muchas contras, tengo que actuar políticamente o diplomáticamente correcta, o de manera correcta y decir, ok, cada quien por su... No, pues entonces, ¿qué está él está Es que sacando a su... Ya le está sacando a su... liderazgo. O sea, pierdes toda credibilidad por un discurso. De hecho, yo le dije a mi esposa, grábame ese. Por favor, lo necesito. ¿Por qué? Porque a mí me llega un inspector ahorita y se lo pongo. Con eso lo matas. Claro. O sea, ¿qué me vienes a decir? ¿Que me vas a multar o a cerrar o que no? Aquí está. El líder de este estado dijo que es mi bronca. Así es que es mi bronca y hazme el favor de irte. Porque ya me dieron la batuta, que es lo que no entendió ni Adán, ni el pelón, ni nadie. Cuando Adán dijo, esta que tú me diste, mandó la responsabilidad ¡fum! Directo a la mujer. Y luego le dice, a ver Eva, o sea, Dios va siguiendo a quién es responsable. David es responsable. Sí. 17 años defendió el rebaño. Así es. Se le salió al oso, le salió al león, se fajó. Va siguiendo la responsabilidad. Le dice a Eva, ¿qué pasó? Y Eva dice, el diablo me engañó. ¿Y sabes qué decimos? Y el diablo se quedó. No, pues el diablo, ¿a quién le echó la yo, culpa? ahí se No quedó. hay otro, ni modo. O sea, le dimos el poder. Por eso es bien importante. Aquí me aferro también. O sea, hay algo que no puedo compartir. Si tengo ciertos niveles de autoridad y de poder, los tengo que tener conmigo. Así es. Conmigo. ¿Por qué? Porque esto no es negociable. Al final de las cuentas, la responsabilidad es individual siempre. Tú la no asumes. estaba diciendo nada raro. Sí. Solamente que para ser líder, agarro la responsabilidad de todos. Si no, no soy líder. Entonces, yo llegó un momento y ya tenía mucho, nada más que ahí me enganchan, en el que dije, ya, no voy a oír nada. ¿Por qué? Porque se trata de infundir inseguridad, miedo y dudas. O sea, como que hay una guerra ahí que está acá. Y desgraciadamente, todo eso lleva a la recuperación del control porque ya lo estaban perdiendo. Sí, cuando López Dóriga le hace una pregunta y el otro dice, ay, agradezco la oportunidad que me das para poder decir que... Y suelta todo un rollo y mi vieja que dice, necesito que me lleves porque estoy cansada y me voy a acostar atrás. Y le digo, ¿ya escuchaste al tipo? Dice, sí, es un rollero. Y digo, sí, La tú- duda mata, acuérdate que dicen, ¿no? Así está de esto es. Hay gente que se La duda muere más mata, por eso. punto. Yo ahí no me van a mover. La duda mata. La terquedad también, güey. También, bueno, es duda. Bueno, es duda, tú lo has dicho, la La terquedad es mayoría, duda. cuando en mi experiencia en clínica, la mayoría de mis pacientes, lo único que traían era dudas. Claro, En serio. ¿y eso te mata? Y terrible. Eso te Y mata. la otra mitad, temor.
Así es. Temor. Hay más gente que trae más problemas por Así dudas es. y temor. Claro. ¿Te fijas cómo los políticos explotan? Claro. Yo escucho a veces, he escuchado ya nomás a Noroña. Sí. ¿Lo has visto? Sí. No. Es No, un rollero no, también. no, pero no es el pero pinche luego Noroña, lo es una dice, vacilada. yo soy ateo. Él dice, soy ateo. Entonces, ayer veo un pedazo de una entrevista que le hacen al Putin. Y digo, ¿A Noroña o cuál? No, al de Rusia. A ella, al Putin. Y él destruye a una entrevistadora gabacha. No la destruye, pero no le da chance de hablar. Cuando habla de género y él dice, entonces soy balleno, no sé qué. Y le dan la torre. O sea, él es, yo creo que es católico ortodoxo, ¿verdad? Ha de ser. Él es católico. ¿verdad? Es católico. Es Sí. católico ortodoxo, es correcto. Pero a lo que voy es él pone valores espirituales, Putin. Y el otro, lo primero que trata de decir es que nos tienen que respetar y quítense con sus valores espirituales porque yo soy ateo. Y te echa un rollo. Entonces, como que hay que escucharlos a los dos para crear un equilibrio, porque Putin se ha reelegido 3 veces y va por la 4ª, creo. ¿Sí, verdad? Y Noroña se anda promoviendo porque de seguro quiere ser candidato a ser presidente, ¿verdad? Entonces, la verdad que no hay que creerle a ninguno, pero dicen cosas, los dos dicen cosas. Mira, la palabra no se suelta. Lo que hacían los comunicadores antes era que no soltaban la palabra. Voy a poner un ejemplo medio chafón, pero es muy elocuente. Raúl Velasco no soltaba su micrófono y no dejaba que hablaran. Él hablaba, y el día que uno le quitó el micrófono jamás volvió a su programita. Eso hacían los que hicieron un monopolio. Los que logran monopolios lo logran con la comunicación. Putin, no le quitas el micrófono, no le quitas la palabra, porque en el momento en que vas a expresar una idea, ya la rebatió. Tiene la fuerza de una experiencia muy amplia. Entonces, la palabra la sueltas cuando tienes un alto sentido de responsabilidad, no de poder, de responsabilidad. Porque al final de las cuentas, las palabras son un alto antídoto de convencimiento de... ¿No se acuerdan cuando éramos chavales? Que hasta teníamos el dichito ese de verbo mata carita. Porque con las palabras haces lo que quieres. Literalmente lo que quieres. Y puedes convencer a la gente de lo que quieras. De ahí a lograr lo que quieras, no. Porque para lograr lo que quieras tendrías que ser infinito en cuanto a tus posibilidades. No, yo tengo que descubrir mis capacidades, mis habilidades, qué soy y qué no soy, que yo siempre lo tomo en la matriz que les enseño a veces del ser, donde les digo 4 cosas componen el ser humano. Una es nuestra identidad, y la identidad no solamente te dice lo que eres, también te dice lo que no eres, que es lo que soy, es donde voy a jugar todas mis cartas, es donde voy a apostarle a todo, donde voy a meterlo todo, porque eso es lo que traigo yo como semilla de desarrollo. No me voy a... Hay quienes sí se pueden diversificar, yo no. Yo tengo todo mi enfoque en lo que soy, y como tengo todo mi enfoque en lo que soy, creo que voy muy sólido. Voy muy sólido en cuanto a mis cimientos, mis pilares, mi desarrollo, y voy en una línea ascendente, pero hay quienes tienden a diversificar. En muchas ocasiones funciona, la mayoría de las veces no. ¿Cuándo funciona? Cuando, si yo me quiero diversificar, encuentro a alguien que sabe hacer aquello que yo quiero y lo lidero, pero no dejo de ser el líder. Luego encuentro otro
y lo lidero. Que eso es lo que hacen los grandes empresarios. O sea, si tú ves los grandes empresarios, solamente se codean con sus líderes. Y sus líderes los tienen perfectamente ubicados en sus áreas donde ellos son capaces de desarrollarse al 100. Ayer la nota de Televisa era que el Tigrillo está recuperando a los líderes que corrió de su papá. No se necesita ser muy inteligente. O sea, él que va a traer a los Cañedo y a... Se va a traer otra vez a la ¿Cómo gente. se llamaba el que administraba los equipos? El que era el del Atlante. Murillo. Burillo. Va a traerse a sus líderes. Son medios parientones, Burillo. Sí. Y el otro, el que era banquero, ¿cómo se llama el otro? Uno que era banquero. Pues Cañedo era uno. No, Cañedo era... El Burillo, yo me acuerdo nomás de ellos. Si estoy fracasando Cañedo era... porque Sí. corrían las cabezas, Así es. alguien le dijo, pues entonces Regresa. regrésalos. Ayer cortó con la empresa colombiana esta que tenía, que él contrató y que le iba a hacer, que porque Colombia traía todo el rollo de las telenovelas y quién sabe cuánto, fracasaron, lo llevaron a una supuesta quiebra. Esas empresas está bien complicado por la inercia que traen de que quiebren, pero ¿qué está haciendo? Está recontratándolos. O sea, ya mandó la oferta. Ahora falta que agarren el anzuelo. ¿Y qué es? Recontrato el equipo ganador, porque con el que yo armé no puedo. Con los fantásticos ya, aquellos que los 5 amigos eran. Es como Algunos ya se le murieron, es más. Ya no los puede regresar. ¿Quién fue el que heredó el reino y que les hizo caso a los jóvenes y desechó en la Biblia viene? Hay uno de los reyes que Que dijo, me están aconsejando que sea buena onda y esto de no darles doble castigo. Los viejos le dijeron, no cobres más impuestos y gánate a la gente, pues. Ponte buena onda. Ponte buena onda. Y los chavales le dijeron, no, doble látigo. doble. Y así le fue. Y fracasó. ¿Por qué? Porque al final de las cuentas, la experiencia... Pero te fijas, aquí hay, cuando hicimos así como, cuando yo hice una comparación de dos tipos, de un aspirante a líder y uno que es líder de veras, uno que sabe para qué es el poder y otro que tiene unas ganas que se le notan, bueno, aquí hay un factor entre el líder que busca su influencia y que la asume, y otro que a lo mejor todavía yo todavía no he visto a alguien, a lo mejor tú ahorita lo estás mencionando, ese que está buscando equipo, el que dice, en la combinación de factores, en talentos experimentados y qué sé yo, y las experiencias que ya tuve con algunos jóvenes que incorporaron ideas revolucionarias y que las puedo empatar, puedo lograr decisiones fructíferas porque me baso responsablemente, pero me retroalimento con el equipo, con un equipo. O sea, cuando alguien tiene 3 o 4 y de ahí pim, salen cosas, al final dicen, a lo mejor elige alguna de esas cosas que salieron. Sí me estoy explicando bien porque yo a veces ni yo me entiendo. Pero dices, esa me gusta y por ahí nos vamos porque yo voy a ser responsable de tomar esa decisión. No vayas a decir, hizo lo que yo dije. No. Tú me diste la idea, pero el responsable de ejecutarla soy yo. ¿Sí? Eso porque el equipo le aporta eso. Busco el mejor. Sí, no tengo que hacerlo yo. Cuando hay esa actitud colaboradora y que... Sinergia se llama. Sí, ¿verdad? Pero no hay el egoísmo de decir, ¿quieres que yo opine? Yo te lo digo por eso.
Alguna vez ya lo comenté. Yo le pregunté a Nacho Treyes, oiga, ¿por qué está sucediendo esto y aquello? Y me dijo, porque ellos están haciendo así, así. ¿Y usted? Ahí está. ¿Por qué no hace equipo? No. Haz de cuenta que se frieguen. Y entonces dije, pues me pareció mala onda, porque digo, si a mí vienen alguien y me dice, oye, la estás regando, puedo decir, no, este está equivocado. Pero si después digo, sí, tenía razón, entonces corrijo, me sirvió. Aunque no sea de mi equipo, pero si es de mi equipo y me lo dice, mejor, bien valorado. ¿Para qué quieres un colaborador que cuando le preguntas, oye, ¿cómo ves? Y te dice, Está bien. Pues como tú digas, yo te apoyo. ¿Para qué lo quieres? Sí, ¿verdad? Pues es un opinante nada más. No hace No equipo. está produciendo. No hace equipo. Si yo soy un gerente, lo llevo a la empresa y tengo un buen líder de producción, pero no tengo un buen líder de ventas, estoy acabado. O sea, mi trabajo como líder en estas dos áreas, no hemos visto las otras de abajo, es encontrar quién va a estar operativamente produciendo mejor, porque no puedo ser yo. Lo que hizo David en la cueva de Adulam, cuando va a la cueva de Adulam, es desarrollar los talentos de la gente que se encuentra en la cueva y los convierte en generales, los hace generales. ¿Por qué estaban en la cueva? Porque ya eran unos inadaptados, y honestamente para ser líder hay que ser un inadaptado, porque en el buen sentido de la palabra, Sí, claro. porque te adaptas a la sociedad y las te lleva la necesidades. corriente. Así es. ¡Fum! Te vas con el común denominador. Y para ser líder no puedes ser del común denominador. ¿Qué eran los que estaban en la bola de pillos que comandaba David? ¿Qué eran? ¿Eran sus discípulos? Eran sus generales después. Los convierte en generales literales de guerra. Entonces los pone a comandar ejércitos. Imagínate. Eran personas que no cabían dentro de la sociedad, pero que además de eso ya no tenían nada que perder. O sea, ya habían ido por todas, llegaron ahí. En el libro de Éxodo, Levítico, está escrito pues que había ciudades de refugio. Alguien cometía un crimen o se endeudaba y tenía que ir ahí, y ahí ya iba a ser como intocable, iba a ser Es que Israel no indultado. tenía cárcel. Eran No sus tenía compinches ahí, pero él era el líder. Pero ya ni siquiera cabían en esas ciudades. ¿Por qué? Porque fueron ahí a la cueva. Entonces David sabía dónde estaban, David tenía identificado todo, David tenía una visión más amplia de todo. Al llegar a verlos ahí, y ya la fama de David ya era de que había matado a un gigante, que era un hecho que no se podía ocultar. Entonces llega ahí, ellos empiezan a ver y se convierte en su líder, porque pues, era el... Y aprovechó Pero las valiente. habilidades de cada uno de ellos Claro. para poderlos, si no, no funciona. Eran Sí. tipos temerarios. Seguramente Así es. hizo la alineación correcta. Colección Sí. correcta, es correcto. ¿Eran tipos temerarios? Sí, 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 sí. Pues, para la policía tienes que meter un ladrón que mate gente, si no, no funciona. ¿Tú Tienen crees? el mismo Sí, perfil. claro, Tiene el mismo claro, perfil. si no, no funciona. ¿Por qué no funciona la ley en México? Por eso. Como decía el viejito que era mi amigo, ¿no? ¿Cómo funcionó con usted? Yo los mataba. Los matas. A ver, ven, ¿te portas mal? No, pero los Espérame, enseñas a volar. No, es que así debería de ser. Y ahí lo Los dice. subes al helicóptero y sabes volar. No, bueno, por eso. Ahí lo dice él cuando él va y selecciona a David a los que le iban a ayudar. Ajá. Agarró el de la justicia y dijo, oye, ¿tú qué? El primero que le haga, lo advierto. Y la segunda lo desaparezco. Así es como funcionó. Ahí se ve. Más adelante, cuando David Claro. ya tenía el ejército bien armado con Así sus es, valientes, así es. y que estaba sitiada Jerusalén, David dice, ¿quién me diera a beber agua? Así O es. sea, no tuvo que decirles quiero agua, vayan a traer, porque podía hacerlo. Claro. Él solamente expresó un deseo. Así es. Y Y esos un foráneo hombres- se metió, pero conocía el terreno. Y sabía Claro. moverse.
Que eso es lo que yo digo. Sí, porque yo no me meto a Talpita porque no sé andar en los terrenos, no sé si me voy a entender. Pero Métete a allá la había Gloria uno- Jalisco, a ver si sales vivo, es lo mismo, ¿no? Allá había uno que se sabía mover. Claro. Entonces, ¿qué es el líder? Lo que tienes que mediar esas cosas. Así es. Tengo que poner a mis mejores talentos y Así para ello es. tengo que soltar. Si no suelto, No me pega. convierto en un tirano. Así es. Y el tirano no es un líder. O Así sea, si lo pones como un tipo de liderazgo, estás mal. O Mal, sea, así es. hay un principio que no está funcionando en mi cabeza. No, el líder tiene que soltar responsabilidad, tiene que mandarla a quien la va a ejercer de manera correcta para el logro de los objetivos. Entonces, es muy complejo, pero lo que falta en México es liderazgo. La mayor crisis de esta nación es Falta de liderazgo. Es liderazgo. ¿Para qué quieres el poder si no lo sabes ejercer? Nunca ha habido un Efectivamente. líder. Sí No. ha habido, Sí, sí ha habido no, líderes. no. ¿Como quién? A la mayoría los han matado. Mira, yo recuerdo un Antonio J. Mujica, por ejemplo. O sea, puedo recordar algunos nombres, pero la mayoría de los líderes sí se los han, ¿Y ahorita? sí se los han No. tronado. Ahorita no veo, No, ¿cuál? no hay un liderazgo que tú puedas decir, este va a agarrar México y lo va a transformar, No honestamente. No hay. La mayoría son bastante de caramelo, o sea, necesitamos encontrarlos, porque de que hay, nada más que están en algún lugar que no es México. los escenarios, no. más Hay bien que, los- tra- más hay bien que los traerlos escenarios de la fuera. política, porque Sí, de pronto hay gente que te sorprende con sus ideales así es. y luego checa sus resultados, porque una cosa es lo que hablo, Eso es lo que hago. eso es fundamental, y otra es la cosa, que hago. lo que hago. Entonces hay que ver la congruencia, la coherencia. Lo tengo que estar viendo, de que los hay, pero no están en los escenarios de la política nacional porque estamos en decadencia. Así es. Ustedes saben que en una parábola de crecimiento, o sea, llega un punto culminante donde la línea ya no va hacia arriba, ya va hacia abajo. Por su propio peso. Así es, México está en un punto de decadencia Así es. donde vamos en picada, y aquí es donde tiene que surgir una camada que impulse hacia adelante, y desgraciadamente no hay. Porque muchos de los... Tan chiquitos, han de tener 15 años, 12 años. No, es que muchas de las mentes creativas de esta nación dejaron de pujar hacia la política porque está el asunto de te mato o está el asunto del hambre del poder. Así es. Es el momento en que tiene que surgir uno que traiga ideas revolucionarias, que traiga ideas innovadoras, que traiga cosas que no tienen nada que ver con el pasado, que tienen que ver con el futuro de la nación, y por supuesto tiene que ser mexicano y tiene que amar a México, porque si no, no resulta. Que eso era lo que tenía David. Sí. Amaba el pueblo. Y amaba Jerusalén, Así es. que toda la vida quería estar en Jerusalén. Así es. Dijiste amaba al pueblo y es una palabra clave, porque parece que cuando alguien como nuestro presidente dice el pueblo, se refiere a un grupo selecto. Ah, ustedes no son pueblo, este es mi pueblo. Los que votaron por mí es su pueblo, o sea, los demás ya no somos su pueblo. Es una buena pregunta. Aquí ahí el otro día me O sea, gustó. no somos pueblo, todo México, o sea, Sí, yo digo, ganó el Partido Demócrata, ganó el Partido Republicano, tienen un presidente y todos dicen, bueno, ganó el presidente y ya, nosotros ¿Cómo? perdimos, sí, Aceptan, pues. pero va a ser presidente de todos, no nomás de los vaya, agarré el republicanos. concepto. Déjame decirte algo. eh. El otro día hice un comentario con alguien y aquí lo quiero retomar porque ese día no había recipiente, pues, para que recibiera. Alguien me preguntó si en este momento yo estuviera asesorando a Andrés Manuel, ¿qué sería mi recomendación? Y mi respuesta es la siguiente. La conquista más importante que necesita él ahorita en este momento se llama medios masivos de comunicación, porque se mueven las cloacas. Los medios masivos de comunicación dan
una información. ¿Te empujan o te tumban? No, pero sí, claro, porque traen el poder de la comunicación, Así de es. la palabra. Así es. Desgraciadamente, te informan lo que quieren, Así es. los que le pagan. Así es. Y tenemos un problema. Por ejemplo, está un video que saca Milenio, Universal, Televisa, Azteca y todos los medios masivos de comunicación, donde él dice que él va por los pobres. Porque los pobres cuando secuestran a alguien, no secuestran a otro pobre, secuestran a un rico. Claro. Eso dijo, y entonces todos los medios masivos de comunicación dijeron, nos está diciendo a nosotros que nos hemos esforzado por tener un patrimonio financiero, económico y social y cultural, que no somos pueblo. Y eso fue lo que dijeron Dóriga, Loret, Aristegui y los que están La cúpula. en la cúpula. No, yo lo vi en un En Facebook de En un esos- youtuber. en un YouTube, algo En de un esos que youtuber. a veces ves en tu teléfono, ya ves que ahora. Ok. Y Y resulta digo, oye, pues, que le ya cortaron me la acordé, mitad. es que un chico baja de su carro y le dijo, y dice, ay, sí, qué mamón. Y dijo, ¿por qué? Por tu carro, que dice, ahora tengo que estacionarme 2 cuadras allá, porque si no estos, es que tú no eres pueblo, que entonces... Porque eso es lo que convencieron a la gente. Es lo que está diciendo Héctor. Le cortaron al video. Así es. Si ves el video completo, el tipo dice que para proteger a los que han hecho patrimonio, hay que nivelar un poquito a estos para que no tengan necesidad de robar. Ese era el mensaje. Pero lo editaron. Ajá, Ok. tenemos un problema. Es Si un yo, grave si yo soy asesor, lo primero que hago es tomo las televisoras y los periódicos. Ya. Porque no puedes tener medio poder. Y luego le dicen, es que va a quitar la libertad de expresión. No, es que no, hay un problema muy grave, porque creemos que tomarlo es Hablar. quitarlos No, quitarlo. y expropiarlo. No, es Televisa, te pago porque des la nota correcta, y aunque debería ser, no debería ser, pero es la cultura mexicana y estamos en decadencia. O sea, dame la nota correcta. Y si no, hay una constitución que dice que si yo edito Yo soy un dueño video, de la comunicación, te quito la... te la quito y además te vas al bote, y eso no lo está haciendo. Porque hay una supuesta libertad de expresión que lanzó lo que se llama el nuevo orden mundial, que es que todos podemos decir lo que querramos, Así es. desgraciadamente. Y se crea la confusión. Y se crea la confusión, porque estamos en la era de la confusión, no de la información. Está el otro video donde dice, lo sacan los medios de comunicación, los buenos, los que salen, los que ve la gente en la tele. Dice, tenemos a la mayoría de los medios de comunicación, nosotros los tenemos, así es que los vamos a derrocar y los vamos a aplastar. Y nada más sacaron eso. Pero ves el video completo y dice, no, es que cuando Santana regresó de Estados Unidos después de hacer la venta, le dijeron, se le va a echar encima el país. Él contestó, tenemos los medios de comunicación y los vamos a aplastar, pero le cortaron. Lo que pasó a Aristegui es nada más, tenemos los medios de comunicación y los vamos a aplastar. Miren el presidente que tenemos. O sea, estamos desinformados. Muy. Lo ideal, si me interesa la política, es ver completo, porque tenemos un país dividido, y reino dividido no prospera. Término bíblico, principio fundamental de vida. Por eso la semana pasada cerramos con lo mismo que vamos a cerrar hoy. Hay tiempos de gobernar, y México no sabe que gobernamos todos con quien elegimos, pues, porque a México no lo han educado. O sea, el proceso va desde acá, pasa por la formación. A mí a la universidad me tienen que llegar por una base y no me llegan. Para poder llegar a la experiencia, que es lo que conecta con la madurez, hay mucho trabajo de liderazgo. O sea, tenemos mucho trabajo.
de reconstrucción, de reedificación, porque ya crecimos torcidos, pues, en todas las áreas. Ahorita estamos tomando como base, porque esto hay una crisis en México que se llama gobierno, pero es una crisis provocada por la guerra de poder y porque ahorita están como en campaña cuando deberíamos estar gobernando, todos. Y si nos dividimos, pues esto va a fracasar, o al menos van a debilitar el gobierno. Si puede que traigan muy buenas ideas, pero no lo van a dejar hacerlas, entonces, ¿para qué sirven buenas ideas? Si lo que sirven es buenas ideas que se conviertan en proyectos que traigan beneficios, que traigan bienestar y que produzcan. Pero la corrupción y todas las cosas que han empobrecido y dañado esta nación no están en las cúpulas nada más, están en todos lados. Así es. Está brotando en En todos nosotros, los que vivimos en aquí, los ciudadanos. A donde quiera que vayas hay corrupción. Y ahorita que está sonando la campanita, un día salí a tirar la basura y entonces estaban llenos los tambos ahí del condominio y puse mi basura y venía el cuate y me dijo, ¿quiere que le recoja la basura? Sí, le digo, te abro, ¿cuánto me va a dar? Sí, hay que ponerse guapo. O sea, Es una cultura. vas a encontrarte niveles de corrupción en todos lados. Entonces, ¿qué necesitamos? Un líder que cambie esa cultura. La teníamos aquí abajo como cimiento la clase pasada. Decíamos, es cultural. Tenemos un problema cultural, pero tiene que pegar el liderazgo. Entonces, en esa parábola de desarrollo que ahorita está en una decadencia terrible en todas las áreas, es donde tienen que surgir esos Davids con la innovación, esos Davids con una mentalidad fresca, esos Davids con una mentalidad diferente, que tengan una cosmovisión, denme chance de esa expresión, completamente separada de todas las tendencias existentes. Tiene que hacer un modelo, o tiene que surgir un modelo, y nosotros no estamos buscando el modelo porque lo tenemos en la Biblia. O sea, nada más es volver a nuestros principios. Ahí está. Tenemos el modelo. ¿Qué falta? Que lo empecemos a trabajar. En la cúpula no, en la vida cotidiana. Somos nosotros. El cambio somos nosotros. El cambio eres tú. Si te conviertes en mejor persona, tú, hay un problema menos allá afuera. Si yo lo hago, hay un problema menos aquí. Y entonces podemos cambiar, transformar, sí se puede, y es un trabajo que puede llevar años o puede llevar lo que nosotros querramos de acuerdo a nuestros esfuerzos, porque al final de las cuentas la responsabilidad la bajamos de lo global para meterla a lo individual. Entonces me hago cargo de mi vida. Por eso les puse el ejemplo del pelón. El pelón soltó el liderazgo, pero lanzó un principio correcto. Al final de las cuentas, el responsable soy yo. O sea, me tengo que hacer responsable. O sea, ahí no terminé, nada más lo completo. El principio está correcto. Finalmente el responsable soy yo. Y como soy responsable, voy a cerrar mis oídos a Gatell y a Perrell. O sea, voy a cerrar mis oídos y me voy a ir a mi plano donde soy altamente responsable, y entonces me cargo mis cosas por prudencia, porque ser responsable no significa imprudente. Hago todo lo que la prudencia me requiera, pero ya no paro mi máquina, ya no estoy parando mi tren, lo echo a andar y voy a producir, porque si no, nunca termina. Lo que están queriendo es un colapso económico mundial. Eso están provocando, pero habemos gente que queremos trabajar, por eso estamos aquí. Sí. Vamos a orar, porque ya se nos fue la línea de aterrizaje. El Gabriel y yo tenemos que ir a hacer un trámite para su negocio. Mi querido Gaby, oren por Gaby cuando tengan chance, para que todo salga bien adelante. Vamos a orar y a ponernos en manos de Dios. Mi querido Alex, córtale ahí la grabación. Gracias, nos vemos a las 8.